¿Alguna vez has sentido que algo extraño está ocurriendo a tu alrededor, pero no sabías cómo explicarlo? Como si los ecos del pasado quisieran hablarte, pero de una manera que no podías comprender. Bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy tu nombre o el nombre del presentador. Y hoy te traemos una historia tan escalofriante que te hará cuestionar todo lo que conoces. Pero antes de comenzar, si eres amante de los misterios y lo inexplicable, deja tu like y suscríbete al canal, porque tenemos mucho más por descubrir, y te aseguro que no querrás perderte lo que viene. Hoy, la historia comienza en una noche oscura y lluviosa, cuando la línea entre lo real y lo sobrenatural comienza a desdibujarse. En un pequeño pueblo olvidado por muchos, un oscuro secreto, guardado durante décadas, finalmente está a punto de ser revelado. Y juntos, descubriremos cómo un simple error puede desencadenar una serie de sucesos incomprensibles. Así que prepárate, porque lo que sigue pondrá a prueba tu forma de ver el mundo. Durante décadas, el Hospital de la Caridad Nuestra Señora del Refugio se alzó en las afueras de un pueblo perdido entre cerros y caminos de tierra en el estado de Hidalgo. Abandonado desde principios de los años 80, la estructura aún resistía el paso del tiempo como una herida abierta en el paisaje. Las paredes exteriores estaban cubiertas de grietas, musgo seco y rastros de hollín que se decía provenían de un incendio nunca explicado. Los lugareños evitaban siquiera mirar hacia esa dirección al caer la noche. No había alumbrado, ni caminos señalizados, como si el propio terreno hubiera decidido ocultarlo del mundo. Las historias sobre el hospital hablaban de doctores que practicaban terapias prohibidas, tratamientos de choque, lobotomías a cielo abierto y pacientes que desaparecían sin dejar rastro. Los archivos, según contaban, fueron quemados. Nadie sabía cuántos murieron allí, o si todos los muertos se habían ido. Marcos era un estudiante de medicina forense obsesionado con lugares abandonados y sus historias ocultas. Llevaba semanas investigando sobre el hospital tras encontrar una referencia breve en un libro antiguo de psiquiatría mexicana. La nota hablaba de un pabellón negro, un ala del hospital a la que solo se accedía a través de pasillos subterráneos y que no aparecía en ningún plano oficial. Decidido a documentar todo, se preparó con su cámara, grabadora de campo, baterías de repuesto y una linterna militar. Partió un sábado al amanecer, convencido de que descubriría algo digno de ser contado. Nadie lo acompañó. Ni sus amigos más aventureros quisieron arriesgarse a poner un pie dentro de ese lugar. Al llegar, lo recibió un silencio imposible. No el típico silencio del abandono, sino uno denso, cargado, como si el aire se negara a vibrar. La puerta principal colgaba de una bisagra oxidada, y el hall de entrada estaba cubierto de polvo y papeles médicos esparcidos por el suelo. Marcos encendió su cámara y comenzó a grabar, describiendo todo lo que veía. Quirófanos intactos, camillas oxidadas, pizarras con nombres escritos en tiza, y hasta retratos amarillentos de médicos con rostros inexpresivos. En una de las oficinas, encontró un archivador lleno de carpetas. Algunas tenían fechas de 1979 y 1980, otras estaban completamente ilegibles, cubiertas por manchas oscuras que no parecían moho ni humedad. Fue al tercer piso cuando escuchó por primera vez el sonido de pasos, lejanos pero firmes. Pensó que tal vez otro explorador se había aventurado, así que gritó para anunciar su presencia. No hubo respuesta. Recorrió los pasillos con cautela, pasando por habitaciones con camas aún hechas y cortinas rasgadas que se movían sin viento. Una de las habitaciones tenía marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado con desesperación, formando palabras ilegibles o tal vez nombres. En una de las camas, encontró una muñeca de trapo sin cabeza, amarrada al colchón con vendas quirúrgicas. En el ala este del hospital, encontró al acceso a un ascensor que ya no funcionaba, pero cuyas puertas estaban abiertas, revelando un pozo que descendía a la oscuridad. A un lado, una escalinata de emergencia bajaba al sótano. Con el corazón acelerado, decidió descender. Allí, el aire era más frío y la humedad impregnaba todo. Había olor a óxido, pero también a algo más, algo dulzón y rancio, como fruta podrida o carne vieja.
Los muros estaban cubiertos de azulejos grises y algunas luces de emergencia aún colgaban del techo, muertas hace años. Fue en ese momento que su linterna comenzó a parpadear. Marcos la golpeó suavemente y la luz volvió. Estaba frente a una puerta de acero con un letrero corroído que apenas dejaba leer Pabellone. Empujó y la puerta cedió con un chillido agudo. Dentro, encontró que parecía ser una sala de terapia intensiva improvisada, con múltiples camas y cortinas negras, no médicas, sino hechas de sacos cosidos a mano. Encima de una mesa metálica, había frascos con restos humanos flotando en líquidos oscuros y una grabadora antigua con una cinta aún adentro. La encendió y una voz distorsionada comenzó a hablar en latín entrecortado. Luego, la misma voz en español. Ellos no duermen, ellos escuchan, ellos aún esperan. La sensación de ser observado se hizo insoportable. Marcos se giró y, al enfocar con su linterna hacia uno de los rincones de la sala, creyó ver una silueta alta, muy delgada, inmóvil. No reaccionó de inmediato. Sintió que la luz temblaba más por su mano que por la batería. Cuando volvió a apuntar al mismo lugar, no había nada. Solo una camilla vacía con correas sueltas. Pero entonces, el sonido de respiración comenzó a escucharse en la grabadora, aunque ya estaba apagada. Era un jadeo irregular, entrecortado, que parecía salir del aparato o de algún rincón cercano. Decidió que era hora de irse. Subió las escaleras casi corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Al llegar al vestíbulo, notó que algo había cambiado. Los papeles en el suelo ya no estaban donde los había visto antes. Las pizarras, antes vacías, ahora mostraban nombres, y uno de ellos era el suyo, Marcos A. Domínguez ingresado, 6 de abril 2025. El pánico lo golpeó como un mazo. Sintió las piernas temblarle y salió del edificio sin mirar atrás. El sol ya se estaba ocultando, pero el hospital parecía más vivo que nunca. Una semana después, sus amigos encontraron su auto abandonado a medio kilómetro del hospital. La cámara aún grababa, pero la última imagen era estática. Su linterna, en cambio, apareció encendida, tirada frente a la puerta del Pabellone. Nadie ha querido entrar desde entonces. Solo a veces, en las madrugadas sin luna, se escucha la cinta volver a reproducirse sola. Y la voz que antes hablaba en susurros, ahora repite una frase con claridad inquietante. Él ya es uno de nosotros. Durante días, la noticia de la desaparición de Marcos se esparció como un incendio en el pueblo cercano, pero nadie se atrevió a hablar del hospital. La policía, al principio, realizó varias búsquedas en la zona, pero nunca lograron encontrar ninguna pista que indicara qué había sucedido con el joven. La falta de evidencia concreta solo alimentó las especulaciones, y pronto, entre los habitantes del pueblo, comenzaron a circular rumores más extraños. Algunos afirmaban que Marcos había sido reclutado por los mismos seres que habían sido testigos en las viejas historias de terror. Otros decían que el hospital estaba vivo de alguna manera, como un organismo con su propia voluntad, capaz de absorber a quienes se aventuraran en sus entrañas oscuras. La madre de Marcos, desesperada, se acercó a una anciana conocida por ser la más sabida en las historias del pueblo. La mujer, con su mirada fija y su voz temblorosa, le susurró que no debía preocuparse por su hijo. Él ya está en su lugar, le dijo, en el lugar de los que no pueden irse, donde los vivos son tan solo una parte de un ciclo que nunca termina. La mujer también le habló de la sombra del pabellón, una entidad que se alimentaba de aquellos que buscaban respuestas en el hospital. Según la anciana, esa sombra había estado allí mucho antes de que el hospital se cerrara, y lo único que quería era más almas, más cuerpos, más espíritus que pudieran alimentar su oscuridad eterna. Mientras tanto, la cámara de Marcos, que había quedado abandonada junto a su linterna en el umbral del hospital, fue enviada a un laboratorio forense en la ciudad para su análisis. Nadie esperaba encontrar algo revelador, pero al revisar los vídeos, los técnicos descubrieron algo inquietante. Aunque las imágenes parecían normales al principio, había un patrón que se repetía cada vez que la cámara apuntaba hacia las paredes del hospital. Extrañas distorsiones, figuras apenas perceptibles que se movían al margen de la luz. En el último vídeo,
Antes de que la grabación se cortara abruptamente, la cámara mostró claramente una figura borrosa que se acercaba rápidamente a Marcos, como si le estuviera observando desde las sombras. A los pocos días, el personal del laboratorio empezó a experimentar sucesos extraños. Un técnico que había estado trabajando con la grabación comenzó a oír susurros en sus propios auriculares, algo que él atribuía al cansancio, hasta que un colega le preguntó si había escuchado lo mismo. El sonido parecía venir de dentro de la grabadora. No era una distorsión. Era como si alguien estuviera hablando desde el otro lado, como si estuvieran dentro de la cinta misma, explicó, visiblemente alterado. Los rumores sobre el hospital no se extinguieron, sino que comenzaron a crecer. Algunas personas comenzaron a decir que el hospital tenía una especie de puente con otras dimensiones, un lugar donde las almas atrapadas no podían salir, pero tampoco podían ser reemplazadas por otras. En el pueblo empezaron a suceder cosas raras. Se perdían animales, la gente escuchaba pasos en sus casas sin razón aparente. En los días más oscuros, algunos afirmaban haber visto figuras delgadas y altas que merodeaban cerca del hospital, deslizándose como sombras al caer la noche. El alcalde del pueblo, presionado por la creciente ansiedad de los habitantes, decidió convocar a un equipo de expertos en lo paranormal para investigar. Aunque algunos se mostraron escépticos, hubo quienes insistieron en que la historia de Marcos no debía quedar en el olvido. Cuando el grupo llegó al hospital, fue recibido por una atmósfera pesada, y lo que encontraron allí dejó una huella profunda en sus mentes. Las cámaras de seguridad, que estaban desconectadas desde hace años, comenzaban a funcionar de manera inexplicable, mostrando imágenes borrosas de pasillos vacíos, pero con figuras que se desvanecían en las sombras, y una de ellas parecía tener la misma complexión que Marcos. Uno de los investigadores, un joven llamado Jorge, fue el primero en adentrarse en los pasillos del hospital para tratar de encontrar algo que pudiera explicar todo. A medida que avanzaba por el edificio, sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire se volviera más denso con cada paso. Los murmullos en los pasillos se volvían más claros, pero era imposible entender lo que decían. En un momento, mientras pasaba junto a una puerta entreabierta, vio algo que le heló la sangre. Una figura parada junto a una ventana, observándolo fijamente. Su rostro estaba desfigurado, pero lo que más lo perturbó fue el hecho de que parecía estar mirando directamente hacia él, como si lo estuviera esperando. Jorge, paralizado por el miedo, intentó girar sobre sus talones y salir de allí, pero fue entonces cuando algo lo detuvo. Una mano, fría y firme, le sujetó el hombro. Su corazón latía con fuerza, y al girarse rápidamente, lo único que vio fue una sala vacía. Pero en el aire quedó flotando una risa suave, burlona, que parecía provenir de todas partes a la vez, como si la propia casa se estuviera riendo de él. La grabadora que había sido encontrada junto a Marcos, ahora en manos del equipo de expertos, comenzó a emitir sonidos extraños durante la investigación. La voz distorsionada, que anteriormente había dicho «Él ya es uno de nosotros», comenzó a repetirse cada vez más rápido, con un tono que era casi humanamente imposible de imitar. Al principio, parecía que alguien intentaba hablar con desesperación, pero poco a poco la voz adquirió una calidad de deseo, como si invitara a los presentes a unirse a algo más grande, algo que no podía ser comprendido con la lógica humana. Cuando uno de los investigadores, una mujer llamada Laura, intentó apagar la grabadora, ésta se detuvo de golpe, pero lo que sucedió a continuación desbordó su comprensión. La grabadora comenzó a emitir una luz tenue, y de ella surgieron figuras etéreas que flotaban lentamente por la sala. Eran como sombras, pero con la forma de seres humanos, aunque sus facciones eran borrosas e incompletas. Eran las mismas figuras que Marcos había visto, y estaban observando a todos los presentes con ojos vacíos. El terror se apoderó de la sala. Los expertos, paralizados por la visión, no pudieron mover ni un dedo mientras las sombras flotaban en el aire, como si se alimentaran de la propia oscuridad. Laura, temblando, intentó dar un paso atrás, pero las figuras parecían acercarse a ellos, deslizándose sin tocar el suelo. Un susurro, suave pero nítido, llenó el ambiente,
y los presentes pudieron distinguir claramente las palabras: «Bienvenidos, bienvenidos al ciclo». Jorge, aún atónito por la experiencia, intentó hablar, pero su voz se quebró en el aire. «¿Qué son? ¿Qué quieren de nosotros?». La pregunta quedó flotando en el espacio vacío, pero ninguna respuesta llegó de inmediato. En lugar de eso, las sombras se agruparon en el centro de la habitación, como si formaran una figura sólida, y uno de los investigadores, Miguel, se desplomó en el suelo de golpe, atrapado por una fuerza invisible. Su grito resonó por todo el hospital, pero nadie lo escuchó más allá de sus propios oídos. Laura fue la primera en reaccionar. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil para intentar grabar la escena, pero la pantalla mostró solo una niebla espesa, distorsionada, como si la propia cámara se hubiera sumido en la oscuridad del hospital. Sin embargo, un parpadeo de luz sobre la grabadora la hizo mirar hacia ella. La figura más alta de todas las sombras se acercaba lentamente hacia el equipo. Su rostro se iba definiendo con cada paso, aunque seguía siendo borroso y distorsionado. Pero algo en su presencia era absolutamente inconfundible. Esa figura parecía estar observando a cada uno de los investigadores como si los reconociera. «Ellos siempre esperan», susurró una de las sombras, y la voz era la misma que había dejado la grabadora. Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de todos los presentes al escuchar esa frase, como si sus propios miedos se hubieran materializado. Al fondo, la puerta que había quedado entreabierta comenzó a vibrar con un sonido sordo, casi como si algo estuviera intentando salir del hospital. Algo antiguo, algo que había estado esperando mucho tiempo para ser liberado. Miguel se levantó, aún tambaleante, y gritó: «¡Salgan de aquí! ¡Nos están atrapando!». Pero sus palabras fueron interrumpidas por una risa que se deslizó a través de las paredes. Una risa fría y profunda que parecía resonar desde el suelo hasta el techo, desde lo más oscuro del hospital hasta el fondo de sus almas. En ese momento, el aire se tornó aún más pesado. Todo en el hospital parecía estar tomando vida propia. Las paredes se cerraban, las luces parpadeaban más rápido, y la grabadora, ahora fuera de control, emitía un zumbido incesante. Los investigadores intentaron correr hacia la salida, pero el hospital no parecía querer dejarlos ir. El pasillo que antes se veía interminable ahora se reducía, las puertas se cerraban por sí solas, y las escaleras se deformaban como si todo edificio estuviera cambiando su forma a propósito para mantenerlos dentro. Jorge, con el rostro pálido, se dio cuenta de que la figura que antes había visto en la ventana lo estaba siguiendo, esta vez de cerca, caminando entre los pasillos como si lo estuviera acechando. La sombra parecía más humana ahora, con una forma más definida, y aunque su rostro era completamente indistinguible, Jorge podía jurar que sus ojos eran profundamente familiares. «Ellos ya no se van», murmuró Laura, mientras comenzaba a caminar de regreso a la sala central, sin poder resistirse a la extraña atracción del lugar. La grabadora emitió un ruido sordo, y cuando Laura la miró, vio que la figura en la cinta parecía haberse movido, acercándose más a la cámara en la grabación. Lo más aterrador, sin embargo, fue que el rostro de la figura se estaba haciendo cada vez más claro, y dentro de esa multitud de sombras y desfiguraciones, parecía que había algo que reconocía. Mientras todo el equipo intentaba comprender lo que ocurría, Miguel comenzó a gritar en desesperación. De alguna manera, algo lo había tocado, y su rostro, antes lleno de miedo, ahora reflejaba una calma macabra, como si estuviera en trance. Los investigadores miraron horrorizados mientras se giraba lentamente hacia ellos, y lo que encontraron no fue Miguel. Sus ojos, vacíos, estaban más grandes de lo normal, y sus labios se movían, pero no pronunciaban palabras. En su lugar, la voz que salió de su boca no era la suya. Era la misma que había invadido la grabadora. «Nosotros ya estamos aquí, y tú también lo estarás». El caos se desató. Jorge intentó acercarse a Miguel, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, como si el mismo hospital lo estuviera absorbiendo. A su alrededor, las sombras comenzaron a multiplicarse, fluyendo desde cada rincón del hospital, deslizándose por las paredes, cubriendo el suelo.
La última imagen que Jorge tuvo antes de caer al suelo fue la de una figura alta que se erguía sobre él, mirando fijamente sus ojos, como si le estuviera esperando desde el principio. En ese mismo instante, las cámaras de seguridad que antes habían mostrado pasillos vacíos comenzaron a emitir imágenes borrosas de figuras deslizándose rápidamente, y una a una, las luces del hospital se apagaron, dejando solo oscuridad. La última grabación, la más perturbadora, mostraba una serie de caras desfiguradas, todas ellas con una mueca torcida, todos ellos mirando fijamente hacia la cámara, con una sola palabra en los labios: nosotros. A partir de ese momento, la historia del Hospital de la Caridad Nuestra Señora del Refugio dejó de ser solo una leyenda. Nadie volvió a acercarse al lugar. Sin embargo, en las noches más oscuras, aún se escuchan susurros, murmullos lejanos que hablan de aquellos que se atrevieron a entrar y de los que nunca salieron. Las figuras etéreas comenzaron a moverse con una lentitud angustiante, deslizándose por la sala como si se desplazaran en una corriente invisible. Sus sombras se proyectaban sobre las paredes, alargándose y retorciéndose de una manera antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. Laura, con el rostro pálido y las manos temblorosas, miró a su alrededor, intentando comprender qué estaba sucediendo. Su mente intentaba racionalizar lo que veía, pero el terror la envolvía, impidiendo de pensar con claridad. Jorge, que aún luchaba por recuperar el aliento tras el encuentro con la mano fría en su hombro, se acercó a la grabadora, su rostro distorsionado por el miedo. Las figuras flotaban a su alrededor, observándolos con una intensidad que los hacía sentir como si estuvieran al borde de la desaparición. La grabadora seguía funcionando, emitiendo una luz tenue y pulsante que parecía atraer a las sombras hacia ella, como si los seres estuvieran respondiendo a algún tipo de llamada. De repente, el sonido de la grabadora se hizo más claro, más fuerte, hasta que la voz distorsionada que había hablado anteriormente se escuchó con una claridad espeluznante. Nosotros somos los elegidos. Todos los que entran aquí se convierten en parte del ciclo. La sala pareció temblar con la fuerza de esas palabras, y las sombras se agruparon en el centro, formando una figura imponente que se erguía sobre ellos. Era como si todo el hospital estuviera respondiendo a la presencia de esos seres, como si el lugar mismo estuviera consciente de su existencia y alimentara la oscuridad que lo rodeaba. Una de las sombras, la más alta y definida, comenzó a dar pasos lentos hacia el grupo, sus ojos vacíos fijados en Laura. La tensión era insoportable, como si cada segundo estuviera drenando la vitalidad de los presentes. Jorge, en un impulso desesperado, intentó correr hacia la salida, pero algo lo detuvo. Un grito se ahogó en su garganta cuando sintió una presión implacable sobre su pecho, como si algo invisible lo estuviera sujetando con fuerza. La sala se cerraba a su alrededor, las paredes parecían moverse, como si el hospital mismo estuviera tomando la forma de una trampa. Miguel, que había estado quieto desde que la figura alta se acercó, comenzó a murmurar palabras en un idioma que nadie entendía. Su voz, lejos de ser la de un ser humano, sonaba como un eco profundo, como si viniera de otro lugar. «Ellos están aquí, ya no podemos irnos», susurró. Su rostro estaba completamente ausente, como si su mente se hubiera desconectado de su cuerpo. Laura intentó acercarse a él, pero al hacerlo, fue recibida por una risa fría que recorrió sus huesos, una risa que parecía emanar de la propia oscuridad. Las figuras comenzaron a moverse más rápido, rodeando al grupo con una precisión aterradora. En cada rincón del hospital, las sombras tomaban forma y se deslizaban como serpientes en busca de sus presas. Laura, con el pánico reflejado en sus ojos, gritó: «Tenemos que salir de aquí, ya no hay tiempo». Pero antes de que pudiera dar un paso, una de las sombras se le acercó y le susurró al oído: «Ya no hay salida, todos están atrapados aquí». El aire se hizo aún más denso, casi irrespirable, y el sonido de respiraciones pesadas comenzó a llenarlo todo, como si el hospital mismo estuviera respirando con ellos. El grupo intentó buscar una salida, pero todas las puertas que antes parecían abiertas ahora estaban cerradas con una fuerza invisible. Las escaleras que los habían conducido a ese lugar se habían transformado en un laberinto sin fin, y los pasillos,
que antes parecían interminables, ahora se encogían, volviéndose cada vez más estrechos. Las paredes estaban cubiertas de moho y manchas oscuras, como si algo estuviera engullendo todo a su paso. La grabadora seguía reproduciendo las voces distorsionadas, y a medida que la luz parpadeaba, las figuras etéreas se volvían más agresivas, como si intentaran arrastrar a los vivos hacia su reino de sombras. En un intento desesperado, uno de los investigadores, Carlos, comenzó a correr por un pasillo lateral, buscando cualquier salida. Su respiración se aceleraba, y cuando pasó frente a una ventana rota, vio algo que hizo que su sangre se congelara. Allí, en la oscuridad, una figura humana lo miraba fijamente desde fuera. Pero no era una figura normal. Su rostro estaba completamente desfigurado, como si se hubiera retorcido bajo una presión implacable. La figura lo miró con ojos vacíos, y al instante, Carlos sintió como si algo lo estuviera alcanzando, arrastrándolo hacia la oscuridad. En ese momento, Laura y Jorge, que se encontraban en el vestíbulo, sintieron una presión en sus cabezas, como si una fuerza invisible estuviera aplastándolos. Las sombras, que antes se habían movido con lentitud, ahora se apresuraban a rodearlos, y la grabadora dejó de emitir sonido. La luz de la linterna de Jorge se apagó de golpe, dejando todo sumido en una oscuridad absoluta. El silencio, sin embargo, no fue absoluto. Podían escuchar sus respiraciones entrecortadas, y lo más inquietante, algo más respiraba con ellos, algo que no estaba vivo. Jorge, con la sensación de que el aire se le escapaba de los pulmones, levantó la linterna para encenderla de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra se materializó frente a él, bloqueando su visión. El rostro que apareció ante él no era humano, sino una distorsión de lo que una vez fue una persona, con ojos que parecían vacíos de alma, pero llenos de una tristeza infinita. «Ya estás aquí, ya eres uno de nosotros», dijo la sombra, su voz resonando en el aire con una intensidad insoportable. La linterna de Jorge parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. El equipo estaba rodeado por las sombras, que se deslizaban con velocidad y precisión. La última imagen que vio Jorge antes de perder la conciencia fue la de Laura, que ya no parecía ella misma. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora reflejaban una calma aterradora, como si ya hubiera aceptado su destino. Y en sus labios, con un susurro casi imperceptible, repitió las palabras que ya habían escuchado antes. «Nosotros somos los elegidos». Escuchar el suave susurro de la grabadora, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado, pero las palabras eran ininteligibles. Una sensación indescriptible comenzó a invadirlos, como si el mismo espacio se estuviera estrechando alrededor de ellos, cerrando cualquier esperanza de escape. Las sombras se arrastraban por el suelo, subían por las paredes, y sus ojos vacíos los observaban con una intensidad que era casi palpable, como si pudieran ver hasta el último rincón de sus mentes. Laura, con el corazón a punto de estallar, intentó avanzar, pero algo la detuvo. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sintió una mano fría, invisible, presionando contra su pecho. De repente, la figura más alta de todas las sombras apareció frente a ellos, completamente formada ahora, como un ser humano, pero con los rasgos distorsionados por una oscuridad profunda que parecía consumir su propia esencia. Él se levantó una mano, señalando hacia la grabadora, que había comenzado a emitir un brillo tenue, como si estuviera absorbiendo toda la luz del lugar. «Ya es tarde», murmuró la figura en un susurro bajo. «Pero claro, este lugar no olvida. El ciclo nunca termina. Todos los que entran, tarde o temprano, se convierten en uno de nosotros. El hospital está completo. El ciclo ha sido cerrado». El aire se volvió más espeso, el tiempo parecía haberse detenido, y las sombras comenzaron a envolver a los investigadores, absorbiéndolos en la oscuridad de aquel hospital olvidado. Lo último que Jorge y Laura vieron fue la figura de Marcos, aquella que había desaparecido hace días, parado entre las sombras. Sus ojos vacíos los miraban, pero ya no había miedo en su rostro, solo una sonrisa distorsionada, como si por fin hubiera encontrado su lugar, junto a ellos, en la oscuridad que nunca dejaría de consumirlos. Con un último susurro,
La grabadora dejó de funcionar. La luz se apagó. Y el hospital, eterno en su abandono, volvió a sumergirse en su silencio, esperando los próximos intrusos.